te manda la lona de un gancho al corazón. ¿Y en qué yerra la UDP? Haciendo una reflexión histórica, yo creo que era mejor entrar a un nuevo proceso electoral donde la UDP no tenga 34%, sino pueda tener, acercarse a la mitad, ¿no? El apurarse por buscar la apertura democrática fue ¿Pero un no error. era la única salida? Ya Paz Estenssoro se había acercado mucho a Hernán Siles Suazo en la última elección. Sí, O sea, pero ¿esta era la oportunidad de oro? Llegar al Era gobierno, una ser de las gobierno. oportunidades. Porque además esto después viabilizaba las posibilidades de la izquierda. era una de las posibilidades, y a la mariposa no hay que agarrarla cuando uno quiere, sino cuando puede. Claro. Entonces, y se tuvo que abrir porque además el desgaste militar era demasiado, que podría, si se acumulaba más malestar en la ciudadanía y en la sociedad, más allá de que los partidos políticos querramos o no querramos, iba a haber una sublevación con una casi segura derrota militar. O sea, que el estamento militar salga derrotado y ya en una Política democracia, y militarmente. política y militarmente. Porque el militar ya estaba con la moral que no podía tirar. Y cuando una moral de un militar ya no puede tirar, está derrotado. Entonces, se salvó también una de las instituciones, que fue bien salvada porque está tan valiosa, es la más incólume hasta ahora en la defensa de la democracia. Todo proceso democrático que viene después de un proceso militar siempre es el que se quema. Alfonsín en Argentina, Siles Suazo acá, el Porque primer entra de gobierno nada. de Belaúnde Terry en Perú. Perú. Es decir, se sacrifica políticamente en pos de consolidar la democracia. Sí. La UDP, ustedes en el MIR entendían de que esto era irreversible y que no podían recuperarlo, que no podían mejorarlo, que no podían sacarlo a flote, pero deciden seguir y aceptar el adelanto de las elecciones como una manera de decir, hey, consolidamos al menos la democracia. Ese es el gran éxito o el gran aporte de la UDP a la democracia de Siles Suazo. La UDP tuvo su gran virtud de dejar al país con debates abiertos, sin limitaciones. De tal manera ¿Podía que de limitarlos? eso no podía limitarlos a través de estados de excepción, no lo quiso hacer. Podía limitarlo. Paz Estenssoro lo hizo con Claro, estado de excepción. de acuerdo. ¿No? Pero decidió abrir la baraja. Y el pueblo estaba desorganizado y la democracia es un aprendizaje muy duro y muy difícil, de tal manera que los sectores que eran los destinatarios de la democracia eran los que más anarquizaban en las calles al mismo gobierno popular, ¿no? Claro. Entonces, y con la contrapartida de un parlamento fuerte institucionalmente, porque después de tantos años se lo repone, ¿no? Entonces resulta que, pero minoritario el gobierno, entonces estaba atravesado. Y estaba atravesado por una economía que estaba devastada por toda la dictadura militar. La dictadura militar no cayó porque era solamente García Meza, sino porque la economía no aguantaba más, ¿no? Y porque el pueblo no aguantaba más. El proceso de hiperinflación comienza en García Meza sin ninguna duda, Claro. y se termina yendo a la 10ª potencia en la UDP. Comienza con doña Lidia De ahí- Guevara. Claro, comienza ahí, pero García Meza Empieza con estallidos más fuertes. Claro, sí. Sí. Claro, y además por lo que vos marcás, no puede ni siquiera controlar el gobierno militar la economía, entonces tiene que irse. No puede manejar la política, no puede manejar la economía. Y no puede manejar la Significa que había sociedad. llegado- exactamente, significa haber llegado a su piso. Claro. Más abajo no podía ir. Saca del baúl, hey, aquí hay un gobierno democrático, 1980. Se lo impone el pueblo a la UDP el entrar.
le queda muy poca posibilidad de maniobra a la UDP. Creo que todo no se lo vamos. imponemos al doctor Siles. El doctor Sí. Siles en Claro. honestidad era el único que no quería. El único que no quería era Siles porque sabía lo que le podía venir. Claro. De ahí viene la desdolarización. Salva a los empresarios y termina fundiendo a la base política de la UDP, ¿o no? Bueno, en la economía también hicimos un aprendizaje democrático. Entonces, ante la inflación y ante la imposibilidad de tomar medidas impopulares, porque no quería desgastar su propia fortaleza con la que había ingresado de Aureola Popular, la UDP, ¿no? Decidió por parches y no cirugías dolorosas que a veces son Pero la necesarias. desdolarización no era un parche, Pancho. Era demasiado grande el parche. El Era parche una medida. era una medida, pero que no iba al fondo. No iba al fondo, que era la producción. Y no iba al fondo, que era la captación. Un de impuestos. 21060 hubiese hecho falta, probablemente, no con estaba, otro nombre, pero si no vos querés. estaba madura Pero la no sociedad. estaba madura la sociedad ni la democracia. No estaba, y en para ese atreverse a momento esto. morían todos, porque moría también el empresariado. Claro. Aquí se salvó el empresariado y el pueblo quedó demasiado debilitado. Pero sin embargo, los frutos a la larga ya no hay duda. El no hay 21060 fue el ordenar el país con una fuerza mucho más objetiva de que, de que con la economía no se juega, ¿no? Sino que con la economía hay que manejarla con sentido de Estado. Y de ahí hasta ahora todos la han manejado, inclusive el presidente Morales No, por supuesto. ha manejado Mantiene con el todo, mismo sentido no se cambia de absolutamente dirección de Estado la economía. Y eso es importante porque no hay democracia fuerte sin economías viables. Viene a tu encuentro. Cuando el año 51 gana el MNR la elección, Sí, la gana con simple mayoría. ya. ¿No? Y la ley establecía que tenía que ser mayoría absoluta o solución parlamentaria, Sí. como ahora. ¿Ah? Pero viene le dan el poder a los militares y le niegan el poder al MNR. Cuando el MNR tenía la opción de gobernar con la Falange, ya tenía mayoría absoluta. ¿Cómo termina la elección esa? La elección Del termina 51. 54.000 votos el MNR, González 39.000, Bilbao Rioja, la Falange 13.000 y viene el otro. El general Bernardino Bilbao Rioja. Sí. Tercero sale Tercero. Falange, no segundo. No segundo. Pero si usted suma los votos, tiene para gobernar, porque se buscaba partidos nuevos, igual que ahora. ¿Ya? Entonces, y el menos contaminado era la Falange, porque ya el MNR había gobernado con Villarroel y con el general Toro. ¿Ya? Pero se le niega ese derecho al MNR, y también el MNR no quiere pactar, ¿ya? Porque la gente reclamaba el poder cuando ganaba con un voto. ¿Ya? Y viene la Junta Militar, y viene el golpe del 52 del 9 de abril, con 4.000 muertos, y se frega la democracia. ¿Ah? Cuando también pudo darle la oposición el gobierno al MNR, incluso mantener una mayoría parlamentaria la oposición. ¿Ah? Pero hay los 4.000 muertos de la revolución, y naturalmente el MNR inicia un gobierno donde niega todas las libertades democráticas, ¿no? Pese a que existía parlamento. Pese a que existía parlamento, pese a todos, incurre en errores, violando la ley, la prórroga de Víctor Paz Estenssoro en la década ya del 60, viene el golpe de Barrientos, ¿no? Muere Barrientos, viene Siles Salinas, el 69 viene el golpe de Obando a Siles Salinas, ¿no? Entonces, Gobierno revolucionario Obando. la democracia, Obando lo democracia baja. como un río, Carlos. Se sale de su cauce legal y comienza a hacer estragos, ¿no? Viene Torres, viene el golpe general Banzer, ¿no? Ya hemos hablado de lo que pasa la elección de Siles, y aquí viene otro problema con la elección de general Siles. Siles tenía que haber sido presidente, va a resolver el conflicto en el Parlamento, y viene lo que Jordán Pando, con una magistral definición, dice: señores, lo que hay es empantanamiento. Que además es un neologismo que se usa en democracia después de eso. Empantanamiento es una frase de Pero ¿por qué Roberto sube, Jordán Pando. ¿por qué sube Siles?
aparte de los votos, porque el doble serio, el gobierno de MNR más barriento, hasta el 79, no hay posibilidad, Carlos, que la oposición gane. Porque hay una sola papeleta, y la papeleta la cambian en los colegios electorales. Claro. No digamos que fue lo que pasó con Pereda. Claro, entonces no hay ninguna posibilidad. Y la oposición todo ese tiempo lucha, hay más de 1000 muertos, por una sola cosa, la papeleta multicolor y multisigno. Donde en una papeleta están las diferentes candidaturas, que se aprueba el año 1979 con el gobierno del general Padilla, que es un decreto olvidado, y que dice, el ciudadano votará en elecciones por medio de la papeleta única de sufragio, multicolor y multisigno. Esto cambió la historia. Porque la primera elección, después de Banzer, todavía es con que cada uno lleva la papeleta única. Papeleta. Claro Que sí. Claro. Cada uno lleva. La de la UDP era naranja, la de Pereda era verde. Bueno, y ya vienen los hechos, oiga, mire. Gana Siles, y la solución es que sea Siles el presidente, o por último que sea Paz o sea Banzer, porque eran los tres primeros más votados, ¿no? Pero el mismo Parlamento se pone de acuerdo para violar la ley, y dicen que sea Guevara, como no le correspondía a Guevara. Era no democrático, pero era muy político, claro, frente al empantanamiento. Y esa es la tragedia de Bolivia. Pero da soluciones políticas como debe ser la solución legal. Pero no era la salida que permitía por lo menos la no violencia en las calles. La gente no estaba encontrando una salida a esto. Las cuestiones estaban muy tirantes. Claro, pero después hubo más violencia. Los prosiles y los contrasiles eran de 5,5 a 4,5 la diferencia. Es decir, estaban ahí. Entonces la diferencia entre ambos generaba un sistema sumamente grave. Entonces se opta por la salida de Guevara. A Guevara le aparece Natush. Claro, ese es el tema de fondo, Carlos, en la democracia. Esta democracia es muy complicada, o estos actos políticos son muy complicadas, debemos dar una solución fuera de la ley. Y buscan Natush. Buscan a Guevara. Claro, ¿no? Se impone a Walter Guevara. Se impone a Walter Guevara sin que le corresponda por ley, pero es una solución política. Pero era presidente del Senado. Pero no legal, pero no. Claro. No, el presidente ni el vicepresidente renuncian. Bien. Después viene el golpe general Natush, que lo engañan a Natush porque Natush pensaba, como su pariente Germán Bush, a gobernar con el Parlamento. Por eso que el MNR es el que lo hace pisar el Parlamento. Parece. Pero por lo menos está Bedregal, está Feldman. Bueno, Feldman abandona la política con la acusación al doctor Paz. Que había estado en el golpe. Paz Estenssoro nos metió. Y yo, frente a esto, que después Paz se retira, yo me retiro de la política y se retira Feldman Velarde de la política. Claro. Y viene el fenómeno, oiga, que suben a Tus de presidente 15 días y buscan otra solución ilegal. La ponen a Lidia Gayler. A la señora Gayler, que era presidenta de la Cámara de Diputados. Pues no traerlo así, pues, ¿no? Bajo el concepto del orden de prelación, pues. Claro, claro. Viene Lidia Gayler, ¿no? Entonces nosotros no, para evitar la violencia, demos una solución. Y viene después el golpe general García Mesa. Y la violencia viene nomás. Quizás haya sido menos si se acata la ley. Y después viene. Pero es que iban a votar nuevamente y no iba a conseguir. Y después vienen los gobiernos de Torrelio, Vildoso, y entregan la democracia vía solución parlamentaria el 10 de octubre. Instaurando el Congreso del 80. O sea que vuelven a lo que se llama en materia jurídica a reponer obrados al 80. Claro. Si hayan actuado de acuerdo a la ley, nos evitamos todo ese trayecto histórico, ¿no es así? Todos esos muertos, toda esa tragedia que pasó en esos tiempos. Pero volviendo al tema, Carlito. En el análisis del hecho político no es rico ese proceso que finalmente hace que Siles Suazo sea presidente, que tenga un gobierno, como usted dice, al que sacrifica el poder por la continuidad de la democracia, y que finalmente eso es lo que hace que la gente aprenda democracia. La democracia y la paz social. Ya. Pero mire, Carlos, los hechos que se producen, las correcciones históricas que vienen. Vienen las elecciones convocadas por Héctor Siles, ¿no?
y la gana el general Banzer. Segundo, Paz, y tercero, el MIR. Entonces se plantea el fenómeno. ¿Cómo entendemos que... Se plantea el fenómeno. Entendemos, un ratingo, ¿cómo entendemos que Siles Zuazo deja al gobierno por una cuestión de sacrificio, llama a elecciones anticipadas un año y la gente elige a la contrapartida de Siles, a Banzer? Siempre ocurre lo mismo. Eso viene desde los griegos, Ya. ¿no? Que pasa, son periodos cíclicos. Siempre ocurre lo mismo. Pero mira lo que pasa con Banzer. Banzer cede la presidencia al doctor Paz. Primero, es un hecho inédito. Y no solamente cede, sino que lo apoya y hay una alianza. Un ratito. El MIR vota por Paz. Por Paz. O sea, no cede. El sistema de elección, y esta es la gran discusión, el sistema de elección dice uno de los tres más votados. Más votados. El tercero más votado fue el MIR. Así es. Ya iba solo Jaime Paz con Oscar Id a la candidatura. Así es. ¿Sí? Entonces, gana Banzer, lo sigue Paz Estenssoro, y el MIR dice, yo no voy a votar por Banzer. Yo voto por Paz. Así es. El MIR elige a Paz y no entra al gobierno. Y Paz, con una tremenda habilidad, va y lo busca a Banzer y le dice, escúchame, solo no puedo. La elección Siles fue muy clara, solo no puedo. Si no hay política de acuerdos y de pactos y alianzas postelectorales, yo me fundo. ¿Es así? Así es. Pero ahí viene la inauguración histórica de la preeminencia de la ley, claro, frente a las masas, sí, sí, frente al pueblo. Claro, hay que reconocer, historia, ¿no? eso hay que reconocer. ¿No? Banzer asume que claro, ha perdido por la vía... Por la ley. Por la vía legal. Por la ley. Por primera Exacto. vez asume una persona, Sí, señor, ¿no? sí. Y él se da cuenta. De acuerdo con usted. Yo charlando con él, él se da cuenta que si él no acepta eso, se acaba la democracia. No, y se inviabiliza él como Él también político. se inviabiliza. Por eso, él estaba jugando a la democracia, se acaba la democracia. Bueno, termina Paz su gobierno, llama a elecciones, ¿no? Y ¿qué ocurre, Carlos? El MNR gana. Segunda fuerza es ADN y tercera el MIR. Y naturalmente vienen las componendas, los pactos, que yo creo que son necesarios, y ADN, fuera de todo eso, lo que no se pensaba, le da el apoyo al MIR. Usted que es... Y entonces la ley, Carlos, usted que conoce esto un ratito, la ley se sigue respetando. se sigue respetando. Se sigue respetando. Pero usted que conoce esto, ¿existe la agresión de la oferta del acuerdo de Sánchez de Lozada a Hugo Banzer? ¿Cómo la agresión? ¿Es cierto que Sánchez de Lozada le dice a Hugo Banzer, yo te voy a pagar lo que te costó tu candidatura, Me han te dicho voy a dar que plata encima? no tengo pruebas, yo no lo escuché, no soy testigo, pero me han dicho que evidentemente le ofreció plata y Banzer reacciona y por diferentes motivos Lo va y busca apoya a al MIR. Paz Zamora, lo busca a Paz Zamora y le y lo dice, hace presidente. te voy a Que hacer presidente. Paz Zamora no pensaba ser presidente. No pensaba, era pero imposible. es presidente. Pero mire, Carlos, el MNR está obligado a respetar a la tercera fuerza, porque está obligado a respetar la ley y la respetan. O sea, Siles Zuazo deja una pedagogía política. Uno, no puedo gobernar no pueden haber más gobiernos de minoría. Es un craso error hacer un gobierno de minoría, por lo menos congresal. Es decir, en el Congreso tenemos que instalar un sistema de acuerdos postelectorales, que esto va de manera diferente a cómo se arma. De acuerdo. El frentismo termina su momento. Los frentes ya no son los importantes, sino los acuerdos postelectorales. Pero por eso es que el pueblo boliviano dice ahora, la democracia se inaugura el 10 de octubre. Porque se respeta la ley, Carlos. Pero es correcto decir que la democracia se inaugura el 10 de octubre sin tomar en cuenta esta pedagogía que hemos ido recogiendo, que fue finalmente la que termina dando el lugar a que esto ocurra. Yo creo que naturalmente los otros son los considerando.
¿no? Y hay que ser justos en los considerando. Ajá. Pero la parte resolutiva es, se inaugura la democracia el 10 de octubre. Sí. Porque se respeta la ley. Se instaura el primer gobierno, se empantana, la famosa frase que posiciona a Roberto Jordán Pando, el empantanamiento. No sale presidente por nada del mundo. En esa época se repetían las votaciones y se repetían y se repetían. Pero eso no lo puedes entender si no ves el contexto, Claro. que era una UDP de Eso. tinte, digamos, izquierdoso, ¿no? Una UDP popular, ¿no? De ascenso de masas, ¿no? Con la presencia de los miristas, ¿no? Y los exguerrilleros, Claro. comunistas y tanta vaina, ¿no? Ajá. Entonces, la derecha conservadora expresada políticamente por el MNR de Paz Estenssoro Por Banzer. y la UDP del general Banzer se oponían. ADN. La ADN, claro, ADN, ¿no? sí. La ADN. Entonces, ese es el contexto, no lo puedes entender de otra manera. Claro. Entonces, ¿qué pasaba? No salía... ¿Vos eras diputado? Claro que sí. No salían las votaciones, porque el statu quo se oponía a que la UDP sea gobierno. Entonces se acudía al empantanamiento. Claro. Entonces no puedes entender el Era entre los empantanamiento. más votados, no hay ahora después de 3 votaciones. No, en esa época era Así es. uno de así los dos tiene que ganar. Y se da el caso de que se busca una salida. Era Walter Guevara Arce, Los interinatos. el interinato. Claro, era lo único que te aceptaba el statu quo reinante en esa época. No era parte de la constitución política del Estado. Creo pero que era, no, No, creo que no no era. ¿no? Se busca una salida política y hay ese interinato. Claro, son los interinatos, ¿no? Primero el de Guevara. Que lo impone además Paz Estenssoro. También, el por interinato, supuesto. Y lo acepta porque la UDP. Walter Guevara, claro, Walter Guevara era el candidato a la vicepresidencia de Paz Estenssoro. Exactamente, ¿no? Ah, y Pero que- sí. eran, digamos, Carlos, acuerdos políticos, Claro ¿no? que sí. Ajá. Primero fue Guevara, Walter ya sabemos. Guevara y viene pero hay el interregno. el natuchazo. Claro. Eso liquida al gobierno interino de Walter Guevara. Fue una cosa Y tremenda. se lleva a muchos dirigentes políticos, además. Tremendo, Ah, tremendo. Que después se reciclan todos en el MNR. Sobre todo el MNR de Paz en el MNR, Estenssoro. claro que sí. Feldman Velarde, por Y ejemplo. después de eso viene la señora... Y después la señora Gayler. La señora Gayler. También otro interinato. Otro interinato y después viene García Y viene Mesa. la parte más dura que seguramente era la que se necesitaba para que digan, hey, trabajemos bien. Ajá. Vos caes preso, estás 5 días preso en la época, Así en el es, golpe sí. de Ay, Dios mío. Luis García Mesa. ¿sí? No sé qué me da pensar en esos momentos, ¿no? Pero ahí yo quiero que salga en el Claro, programa sí. Ajá. una anécdota que es alucinante, oye, ¿no? Vos sabés que nos toman preso a Jorge Méndez, ¿no? Un gran amigo del alma, de lucha, de toda la vida, ¿no? Y siempre parábamos juntos, ¿no? Entonces nos vamos a la central obrera, porque ese día por la mañana se alzó en armas Chiriquí, Moisés Chiriquí, se alza en armas en Beni. en el Beni, y se desata todo aquel proceso, ¿no? Entonces nos vamos con Jorge Méndez en un carrito negro que nos lo había dado mi querido compadre y amigo, que siempre lo recuerdo, el coronel Roberto Barberí Flores, ¿no? Él nos dio el único autito negro que teníamos y lo de negro no tiene ningún simbolismo porque era negro Claro. el autito, ¿no? Pero Ajá. para nosotros era pues naranja, ¿no? Claro. Entonces nos vamos en el autito y ahí caemos en una esquina, ¿no? Nos toman unos 20 paramilitares, ¿no? Y es la primera experiencia que yo tengo de ver cercana a la muerte. Yo dije, bueno, Dios mío, hasta aquí nomás fue esta aventura, ¿no? Entonces yo salgo, Flaco estaba manejando, y yo salgo apresurado, ya con la decisión de no caer en la tortura. Yo pensé y reflexioné muy rápidamente y dije, bueno, aquí que me apliquen pues la ley fuga, ¿no? Y listo, y ahí se acabó, y yo hice lo que pude, y que vengan otros a hacerlo mejor que yo, y todo eso, unas cosas que piensa uno, pero bien pensado te cuento.
Porque yo salgo y trato de escapar y me dan un golpe de culata de fusil, ¿no? Que me tira sobre la calzada, ¿no? Y primera cosa, ahí salta mi libreta de direcciones. ¡Salta! Qué suerte. Y vos sabés que un ciudadano se le entrega a mi esposa un año después. Pero esa libreta tenía direcciones y teléfonos. ¿Te das cuenta lo terrible que hubiera sido que hubiera caído en mano de la represión? Bueno, segunda cosa, segundo acto, estamos yendo ya presos, ¿no? También veo a la muerte muy cercana, ¿no? Había un paramilitar que me apuntaba con la metralla, ¿no? Y me ponía aquí, ¿no? Y yo le veía el dedo, ¿no? Que estaba sobre el gatillo. Entonces el hombre me iba insultando porque era un paramilitar, ¿no? Y yo le miraba fijamente al dedo. Yo otra vez dije, bueno, Dios, aquí nomás pues la entrego, ¿no? Segunda. Y vos sabés que no pasa nada, ¿no? No dispara el hombre y llegamos a la casa número 1, que es frente al Trompillo. Bueno, ese primer día es duro. Nos ponen al flaco y a mí en una especie de closet. ¿En un ropero? En un ropero, closet, ¿no? Entonces estamos ahí parados, uno frente al otro, uno al lado del otro, oscuro totalmente, desde las 11 de la mañana hasta eso de las 7 de la noche, hostilizados de una manera feroz, ¿no? Comunistas de mierda, hijos de la gran puta, y pateaban ¿no? Y entonces, bueno, flaco, le dije, parece que de aquí no salimos, y el flaco un optimismo impresionante, ¿no? No, me dice, vas a ver que vamos a salir, carajo, dice, ¿no? Como si estuviera en letra chica. Y entonces, estamos toda la tarde y escuchábamos la radio, la famosa marcha, ¿no? Talacocha, y en fin, y escuchábamos al reverendo padre que decía que no se lleve adelante una matanza y todo lo demás. Bueno, y entonces ya empiezan las sorpresas. Sobrevivimos esa noche y al otro día, fíjate, ¿no? Viene una persona y nos dice, bueno, a los prisioneros, nos dicen, si quieren ir a su aseo personal, pueden hacerlo, pero de una manera no agresiva, porque ya había pasado todo, ya tenían ellos el control de la situación y todo lo demás. Entonces, uno cuando está en esa circunstancia, pues tiene que pensar aceleradamente, ¿no? Entonces yo traté de ubicar al jefe de los paramilitares y lo ubiqué rápidamente, ¿no? Y le dije, vos sos el jefe. Y él me dice, sí, yo soy el jefe de la casa de seguridad, sí. ¿No? ¿Y cómo te llamas? Y me dice, yo soy el flaco Asís, el turco Asís. Ya. ¿No? Y te digo el nombre sin ningún problema, porque después vas a entender por qué lo digo sin ningún tipo de misterio, ¿no? Y vos sabes que ahí empezó, ¿no? Oye, me dice, y, claro, yo te conozco, Capobianco, y, a ver, aséate bien, lavate y vení, vamos a conversar. Y ahí empieza. Me lleva a un cuarto. Me dice, mira, Capobianco, ¿no? Lo único que te pido es que no intentes escapar porque ahí te voy a matar. No me va a quedar otra que matarte. Y yo dije, tienes razón, porque él obedecía a mandos superiores y qué sé yo. No, le dije, si no soy pues tonto, le digo, turco. ¿Cómo crees que me voy a intentar salir? En primer lugar, es absurdo porque tienen ustedes el control total acá, ¿no? Y en segundo lugar, pues porque tengo esperanzas todavía de vivir, che, le digo, ¿no? Y entonces empezamos un diálogo, una conversación, y el segundo día seguía la conversación, y seguramente los paramilitares, todos cruceños, ¿ah? Los paramilitares que estaban alrededor, como vieron que el jefe conversaba conmigo, entonces las tardes se me acercaban, en doble dimensión. Algunos se me acercaban, muchos eran mis amigos del Colegio Nacional, de la JEC, etc. Me decían, Guillermo, ¿no? Dame un teléfono para que yo avise a tus familiares de que estás vivo. Pucha, ¿no? Entonces había ese sentimiento de que éramos personas, digamos, que habíamos trabajado por el país o lo que sea, ¿no?
Y entonces empezó ese relacionamiento tan especial. Segunda cosa, ¿no? Mira vos, las cosas que se le quedan a unos grabadas, ¿no? En las tardes, porque fueron 5 días. La tercera tarde, digamos, ¿no? Nosotros escuchábamos que estaban viendo El Chavo del Ocho, ¿no? Chespirito. Y mira la gentileza de la gente, ¿no? Que vengan los prisioneros también a ver a Chespirito, ¿no? Entonces, el flaco y yo, ¿no? Salimos a la sala donde los paramilitares están viendo este famoso programa, pero todos con, qué sé yo, ¿no? Con sus armas. Con sus armas, ¿no? A uno tenía incluso una granada y qué sé yo. Pero ahí estábamos, es un cuadro surrealista. Nosotros mirando al Chespirito con Pero vos eras la obsesión de Abraham Batista. Sí, pero aquí viene el asunto muy importante. El quinto día, ¿no? Ya se suponía que nosotros íbamos a salir. Y entonces había un otro paramilitar famoso, que no me acuerdo exactamente su nombre, un famoso paramilitar que dominaba otras casas, ¿no? Ya. Entonces, reunión de todos los paramilitares, nosotros observamos con el flaco Méndez, y dice, bueno, fulano de tal, piensan asaltar esta noche, 3 de la mañana, la casa de seguridad, porque no piensan dejar que estos dos se vayan. Lo quieren a Capobianco muerto y todo lo demás, ¿no? Entonces, ahí fue, para sorpresa mía, una cosa impresionante pasó ese momento, ¿no? El turco dice, bueno, muchachos, ¿no? Si viene este hijo de la gran señora, ¿no? Aquí lo vamos a recibir a bala, porque estos prisioneros son nuestros prisioneros y ellos no van a definir, ¿no? Dónde se vayan o con quién se vayan. Son nuestros y aquí los defendemos. Mira vos, qué rara moral, ¿no? Porque eran paramilitares. Pero mira vos ese sentido de pertenencia, ¿no? Ajá. Decir, bueno, son nuestros prisioneros. ¿Por qué va a venir otro paramilitar que dirige otras casas a llevárselo a los prisioneros? Y entonces yo, ¿no? Cuando escucho eso, le digo, turco, porque ya éramos amigos, enemigos, Claro, no sé sí. cómo llamarle, ¿no? Pero ya conversábamos pues con el turco. Le digo, turco, si hay fiesta, entre comillas, o sea, asalto y qué sé yo, me vas a dar un trabuco para defender mi vida. Y al flaco, ah, pero por supuesto, me dice el turco, vas a tener tu carabina o lo que sea. Aquí nos defendemos todos de este desgraciado, no sé qué. Ya, vos que eres escritor, que eres intelectual, vos lo entiendes, yo lo entiendo muy poco, pero en el fondo lo entiendo, ¿no? Ese sentimiento de esa gente, ¿no? Todos cruceños, no quiero hacer ninguna propaganda de ningún tipo, pero todos eran muchos amigos, ¿no? Pero obedecían a una estructura de mando y nos podían matar, ¿no? Pero lo sorprendente es esa noche que pasa eso, y estuvimos en vela hasta las 5 de la madrugada y no apareció el paramilitar, ¿no? Abraham Batista era. No, parece que era Abraham Batista, Era. ¿no? Yo recuerdo bien ese asunto, porque a mí me llama tu hermano Chichi un día de esos, para saber de usted. Le digo, pero nosotros estamos correteados, mi hermano está correteado, ha salido correteado, nosotros no hemos entrado al golpe. Sí. Mi padre está clandestino en La Paz, pero me dice, vos tenés forma de moverte. Ah, Y yo me muevo y logro hablar con Abraham Batista. Y le digo, ¿dónde mira, está Capobianco? esta parte no la sabía, fíjate. A tu hermano tantos le años. consta. Le digo, ¿dónde está Capobianco? Y me dice, ya lo matamos. Oh, tan fácil. Oye, le digo, no se ha fregado. Abraham, ¿pero cómo vas a decir eso? No, me dice, no lo hemos matado, carajo. Me dijo, ¿qué estás defendiendo comunistas vos? Ah, sí. Oye, ¿cómo está? Lo hemos pateado, me dijo, así. Lo hemos pateado, pero está vivo. Entonces llama a tu hermano. ¿Qué novedades tenés? Yo era relacionado con tu hermano Chichi por la universidad. Claro. Chichi comenzaba a hacer sus primeras armas en la Universidad René Moreno y Exactamente. yo era mensajero de la universidad, así que Ajá, tenía claro. relaciones con él. Entonces le digo, está vivo, le digo. Ah, bueno, gracias. Nada más. Mira, Entonces, por eso supe yo sí. de la obsesión que tenía con vos, concretamente, Sí. Abraham Batista. O sea, no me querían, no querían dejarme salir, escapar, qué sé yo, No. el exilio y todo lo demás. Sí. Y aquí hay que reivindicar algunas cosas, que valga la oportunidad.
Y qué bueno que hayan programas como este para, como dice, tu programa es una memoria, ¿no? Claro. Vos sabes que una tarde recibo un llamado telefónico, era el prefecto, el doctor Román Vaca, ¿no? Chingo. Chingo. Y me dicen, a ver, el prisionero que venga, ¿no? Como en un cuartel, una Claro. cosa así, ¿no? Voy al teléfono, me dice, Guillermo, te habla el prefecto, Chingo Román. Le dije, Chingo, señor prefecto, muy bien, le agradezco la llamada, ¿no? No, me dice, mira, no, vos eres un cruceño, eres un boliviano, eres un revolucionario, no estoy de acuerdo contigo, pero quiero saber cómo estás. Le digo, señor prefecto, estoy bien, muchas gracias. ¿Cómo te están tratando? Mira, me están tratando correctamente, ¿no? Ah, eso nomás quería saber, Guillermo, ¿no? Qué lindo, ¿no? Hoy, sobre todo, acordarse de esas cosas claro. Imagínate vos, es ¿no? noble. Entonces, mucho tiempo después, ¿no? Cuando encontré al señor prefecto, ya él, por supuesto, en la actividad profesional, pues yo le hice recuerdo y le di un gran abrazo. Pero lo más sorprendente es que cuando llego ya, por razones del destino, lo que vos querrás, cuando llego a una situación de funcionario de gobierno de primer nivel, ¿no? Sabes que fui ministro de Jaime. Un día la secretaria me dice, señor ministro, ¿no? En antesala está un señor que dice llamarse Turco Asís con 5 personas más. ¿Te imaginas? Ah, le digo, pero que pasen, por favor. Que pasen de inmediato. Abrimos la puerta, yo salí a la antesala, nos dimos un abrazo. La gente no entendía nada. La secretaria no Claro. entendía un carajo, ¿no? Ajá. Pero fue un abrazo, te juro por Dios, ya de amistad, porque finalmente ellos ya habían salido de lo que estaban. Y yo era un importante funcionario de gobierno, y ahí nos tomamos una cerveza. Increíble, ¿no? Las cosas que pasan en la política, ¿no? Gobierno difícil el de Siles. Sumamente difícil. Cometieron un solo error, la cuestión de los dólares, el famoso decreto de desdolarización. Que a los ojos de hoy fue útil, porque finalmente terminó haciendo que los empresarios, sobre todo, puedan limpiar sus deudas con poca plata, y los que decidieron hacer empresa de verdad consolidaron lo que tienen hoy. Así es. ¿Ah? Sin Pero lugar en a ese dudas. momento fue muy duro. Mire, yo había sido abogado de ADEPA, de los algodoneros, Sí. y como sale el decreto de Chile, nos montamos los abogados y no lo podíamos creer. No se podía creer que usted iba a hacer una oferta de pago seguida de consignación y pagar $500,000 con 10,000, más o menos, ¿no? Ya. Entonces fue increíble, y naturalmente lo que hizo usted, Carlito, es verdad. El Partido Comunista, el MIR, que el MIR fue el que tenía su ministro de Pirulo Aníbal. Hacienda, Aníbal, son los que favorecen a sus enemigos políticos. Porque si alguien favorece Chile en su gobierno, es a los empresarios privados. A los empresarios privados. Fueron los que se beneficiaron y se reactivaron las empresas, pagaron sus deudas, ¿no? Eso es verdad, es una verdad Siles incuestionable. Suazo está poco reconocido en esta etapa de la UDP, en este país. Siles Suazo está poco reconocido, y yo pienso que sea en la historia, por ejemplo, a Siles Suazo es héroe de la guerra del Chaco, ¿no? Es héroe de la revolución del 52, bien o mal, pero es héroe, Sí. ¿no? Siles Suazo no fue el que nos quitó la regalía, fue Paz. Él tuvo que mantenerla, ya había salido el decreto, Claro. y lo hemos jugado a Siles por eso. Entonces, ya en la reparación histórica, yo pienso que Siles ha cargado con culpas que no tenía, y al final yo pienso que Porque el Siles... peso de Paz Extensoro era mucho más grande, Yo era creo- mucho más pesado. La sombra de Paz Extensoro, finalmente a la generación del 52 se la llevó él también. Claro, al final, Carlito, Paz Extensoro y un poco Siles terminan perjudicando al MNR, porque terminan con las aspiraciones de los movimentistas y en forma ilegal, más que todo Paz. Porque después de Siles le correspondía a Guevara, Claro. le correspondía a Bedregal, a Lechín, a todo eso, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Vuelve a ser Paz otra vez presidente y lo tumban, suben los militares. Y si usted ve, cuando pasa el tiempo y después del 70, en la década del 80, vuelve otra vez Paz y vuelve otra vez
Siles, que le llamaron el retorno de los viejos brujos, y naturalmente la gente del MNR se frustra. Son dos líderes movimentistas los que ocupan todo el periodo de políticos, casi durante 50 años. Esa es la realidad. O sea, Siles es un hombre que merece mayor reconocimiento hoy. Mayor reconocimiento. Su renuncia fue un aporte invalorable a la democracia. Sí, al fin y al cabo era patriota, ¿no? Mire usted, Carlos, en la gran represión a la Falange, que fue el que sufrió más, fue el partido que más luchó por la democracia y nunca subió al poder solo. Pero Víctor Paz mantiene unos 3.000 presos en los campos de concentración. Llega a Siles y los larga. Sin embargo, el estigma es a Siles. Claro, los larga, pero ¿por qué es a Siles? Porque los larga y la gente naturalmente que no tenía ni con Siles ninguna posibilidad democrática de subir, porque el fraude era absoluto, se lanzan pues a dar el golpe de Estado y Siles termina matándolo, que también tiene responsabilidad en una planificación, ¿no? En una revolución trucha, vendida, controlada por el gobierno, termina matándolo. Pero Cuartel Sucre. El Cuartel Sucre. Pero aquí viene el viejo adagio político: en la vida mejor es tener presos que tener muertos. Y eso ocurrió. 3 años en campo de concentración, sin juicio, sin nada. Porque el MNR fue no lo de ahora, ¿no? Que a esto no salvo responsabilidad. Claro. Fue naturalmente un gobierno absolutamente dictatorial y absolutamente ilegal. No hubo derechos humanos ni vestigios de derechos humanos. Por eso es que la gente naturalmente está obligada a empuñar las armas. Para terminar, Adalberto, el rol de Siles cuando dice me voy porque no voy a reprimir a mis compañeros y prefiero salvar a la democracia que seguir yo de gobierno. A 25 años de estar instaurada la democracia, a 22 años del gesto de Siles, ¿qué se rescata de él? Yo diría que el ciclo estatal de la democracia que hoy vivimos tiene en Siles Zuazo a su figura más completa. Es imposible entender hoy sin un Siles Zuazo. Definitivamente. Porque además, Siles, del 82 al 85, todo el esfuerzo que realizó como gobierno fue para crear condiciones que le permitan a Bolivia proyectar la democracia hacia el siglo XXI. Y lo logró. Y no hay mejor homenaje de los demócratas de este país que reconocer que ese personaje fue absolutamente decisivo para impedir que Bolivia, el año 85, fuera el país característico de la violencia republicana previa. O sea, Siles planteó siempre, y lo dijo con toda claridad: no es mi propósito hacer un gobierno revolucionario. Mi propósito es hacer un gobierno que le permita a este país crear las condiciones como para que la democracia perdure más allá de nosotros. Y el ciclo estatal de la democracia es algo que está por encima de las clases, por encima de los sectores sociales, por encima de las regiones. Hemos tenido una fase conservadora del ciclo estatal de la democracia precisamente de 1985 al 2005. Pero sí es otra cosa. Y ahora ha comenzado otra fase, pero en el marco del ciclo estatal de la democracia. De lo que inaugura la UDP. Eso es lo que inaugura la UDP a la cabeza de Hernán Siles Zuazo. Esa es la contribución, el pequeño grano de arena que personalmente aporté en esa etapa, precisamente porque ya no asumía la democracia simplemente como un régimen político que corresponda a una base económica determinada, sino como un proyecto de sociedad, es decir, un valor universal en sí misma, resultado de una larga evolución histórica, no solamente boliviana, sino mundial.